Buenos días, mis amados y amadas. Bendiciones para todos en esta preciosa mañana. Qué bueno que podemos volvernos a encontrar, volvernos a ver, volvernos a escuchar. Qué bueno estar en la presencia de Dios. Hoy es un buen día para adorar a Dios, para alabar su nombre, para glorificar su nombre. Hoy es un buen día para decirle al Señor que aquí estamos como iglesia, como pueblo, como sus hijos, como sus siervos y siervas, para rendirle culto, para adorarle junto con la familia, ahí en donde estamos reunidos con los niños, con los jóvenes, toda la familia, con los abuelos. Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad. Así que a todos los miembros de la iglesia Emaús, sean todos bienvenidos a esta reflexión bíblica. Y a todos los amigos que están en cualquier lugar del país o inclusive fuera del país, que están conectados, gracias por su presencia, gracias por su participación en esta oportunidad. Es una bendición, me bendice saber que están ahí escuchando y adorando al Señor junto con nosotros. En esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón unos versículos en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 al 11. Voy a leerlos. Y dicen así. Isaías 55, 6 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Amén. Eso es lo que dice el texto sagrado en Isaías. He titulado esta reflexión, este sermón dominical, lo he titulado Nadie cambia los planes de Dios. Escucha bien, nadie cambia los planes de Dios. Basado en este texto, hoy quiero reflexionar, hoy quiero pensar junto con ustedes acerca de la voluntad de Dios, acerca de lo que Dios posiblemente ha querido y está queriendo y quizás querrá en el tiempo futuro para con la iglesia, para con su pueblo, para con sus hijos. Porque es que nosotros los seres humanos a veces queremos interpretar los pensamientos de Dios. A veces queremos interpretar todo acerca de Dios y como que tener la solución a todo lo que Dios hace y dice. Pero muchas veces no es así, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Porque tan lejos está uno a veces de saber las cosas de Dios como está el cielo de la tierra. Y por eso nadie debería osar en decir, bueno, ya tengo todo el plan, todo el conocimiento, tengo toda la fórmula de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer.
Hoy por hoy han salido muchos por ahí a decir cosas de Dios, de lo que está pasando, de la pandemia global, de esto y de lo otro. Hay muchas fórmulas en el aire, en los comentarios, en las redes sociales. Hay mucha gente opinando y hablando y diciendo y como que teniendo las conclusiones que el mundo necesita. Y bueno, yo pienso que son respetables, pero para mí lo importante es saber la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios? ¿Cuáles son los planes de Dios? Y si los planes de Dios son unos, son justos, son soberanos, entonces esos planes nadie los cambia. Nadie los debería tergiversar, nadie debería cambiar los planes de Dios, decir no, lo que Dios está haciendo es por esto y lo que Dios está haciendo es por lo otro. Mis amados, es tiempo de estar en la presencia del Señor. Cuando la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, es que Dios también tiene su voluntad y su plan y su propósito. Es que Dios también sabe que Él puede compartir con su iglesia, con sus hijos, sus planes, sus propósitos. Y uno encuentra en la Biblia que Dios a veces cuando iba a hacer alguna cosa, iba a tomar una decisión contra un pueblo, contra una nación, pues lo comunicaba a sus siervos. Y hoy a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra, Él nos habla. Él nos comunica, Él nos muestra su voluntad. Por eso muchos de nosotros decimos que estamos sorprendidos de lo que ha pasado en este 2020. Y sí, quizás porque no sabíamos, no teníamos conciencia de que iba a venir una pandemia de las dimensiones que está pasando y que está sucediendo. Pero ¿sorprendió a Dios esto? ¿Dios también está sorprendido de lo que pasó? Pues creo que no. Porque ¿qué sorprende a Dios si Dios es infinito, si Dios es eterno, si Dios sabe el pasado, sabe el presente y sabe el futuro? Entonces Dios no está sorprendido con esta pandemia. Es muy posible, y yo no quiero afirmar eso, es muy posible que esta pandemia sea un plan de Dios. Y sea un plan de Dios a favor de la iglesia, a favor de la humanidad. Aparentemente negativo, pero buscando que el hombre, que el ser humano se arrepienta de sus pecados. Porque como dije el domingo pasado, si no es ahora que nos vamos a arrepentir, entonces ¿cuándo será? ¿Cuándo es que la gente va a pensar en Dios? Si no es en un estado de confinamiento, si no es en un estado de ataque, si no es en un estado donde el ser humano está acosado y presionado por un virus. Entonces Dios es un Dios grande y poderoso, un Dios maravilloso. El texto entonces dice, buscad a Jehová mientras puede ser encontrado, mientras haya esa oportunidad. Y qué mejor oportunidad a hoy, en este tiempo, de buscar al Señor. Y yo sé que muchos de ustedes ahí en su casa, en estos días, en estos meses que hemos estado confinados, ha sido un buen tiempo para buscar a Dios. Buscarlo en oración, buscarlo en alabanzas, en vigilias, en ayunos, en la palabra del Señor. Qué bueno que nosotros sepamos que es un buen tiempo para buscar a Dios. Y no será en vano que nosotros entremos en esa búsqueda. Y dice, y llamadle en tanto que está cercano. Y dice el texto, el número 7, que con base en esta situación, con base en esta presión, una presión física, de salud, psicológica, una presión que está afectando a la humanidad. Dice, deje el impío su camino.
Mi querido hermano, esta es una buena oportunidad para decirle al amigo, al vecino, que deje el camino de iniquidad, que se arrepienta, que le pida perdón a Dios, que se vuelva a Dios. Pero tenemos que empezar nosotros, porque el juicio de Dios empieza primero por su casa. Somos nosotros los primeros que tenemos que decirle: Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de lo tan baladí que he sido en mi vida cristiana. Me arrepiento de lo tan trivial que he sido en mi fe. Me arrepiento de todas estas cosas mediocres como cristiano. Para decir, bueno, es tiempo de buscar a Jehová. Entonces, si tú y yo tomamos esa actitud de arrepentirnos, de pedirle perdón al Señor y de entregar nuestra vida a Dios, es un buen tiempo. Entonces, una vez que ya el Señor nos abraza con su gracia y con su misericordia, poderle decir a los demás: deje el impío su camino. Hay tanta impiedad, tanta corrupción, tanto pecado, el mundo lleno de calamidades, de pecaminosidad, de tanta cosa rara e inmunda, que es el tiempo preciso para decirle: Señor, perdónanos. Perdona nuestro pecado, perdona el pecado de la ciudad, perdona el pecado del país, perdona el pecado de los gobiernos, perdona el pecado de la gente, de la comunidad, perdona mi pecado, Señor. Y arrepentirnos de todas estas cosas malas y perversas que el mundo practica, que el mundo hace. ¿Por qué tenemos que dejar ese camino de impiedad? Y el hombre inicuo que deje sus pensamientos y que se vuelva a Jehová. Bueno, para que Jehová tenga misericordia de nosotros como familia, como personas, como nación. Que el Señor tenga misericordia. Y ese es un buen tiempo de buscar a Jehová pidiendo misericordia. ¿Cuánta gente sigue muriendo todos los días a causa del virus y a causa de no virus? Pero la gente sigue muriendo. Hay muchos niños que mueren por el aborto provocado. Eso no es un virus, esa es la maldad del corazón del hombre. Hay gente que muere por el consumo de la droga. Ese no es un virus que lo mata, ese es el pecado de la drogadicción. Hay gente que muere por un balazo porque estaban robando, porque estaba atracando, o que alguien quiso atracar a otro y lo mató. Y hay gente que está muriendo por atraco, por robo y por una cantidad de cosas. No por un virus, pero están muriendo miles por muchas otras cosas. Y esas otras cosas, ¿qué son? Producto del pecado. Porque Dios dice: no matarás, pero la gente mata. No robarás, pero la gente roba. No adulterarás, pero la gente adultera. Y toda esa cantidad de pecados y de maldades producen muerte. Por eso hay que dejar ese camino. Por eso es que hay que decirle a la gente: deje el impío ese camino, su camino de maldad. Porque nosotros desde los púlpitos, los pastores desde los púlpitos, tenemos que predicar contra el pecado, contra la maldad. Porque a eso nos ha llamado Dios. A decirle al pecado: pecado. Por eso, mis queridos hermanos, en esta iglesia, en la iglesia de Emaús, predicamos contra el pecado, predicamos contra la maldad, predicamos contra lo que no es de Dios. E invitamos a la gente que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón. Y por eso aprovecho esta oportunidad para decirle a todos los que están escuchando y viendo esta producción que es el momento indicado para buscar a Jehová, para dejar ese camino de pecado, para arrepentirnos, para pedirle perdón al Señor, para que Él tenga misericordia y nos perdone. Dice el texto que Dios es un Dios grande en misericordia
el cual es amplio en perdonar nuestros pecados. Y por eso entregó a su Hijo Jesucristo, para que muriera en la cruz, para que perdonara nuestros pecados. Y por la sangre de Cristo somos limpios cuando aceptamos su muerte, cuando aceptamos que Él murió, que Él fue sepultado, pero que se levantó de los muertos por el poder de Dios. Cuando creemos eso y recibimos a Cristo y le pedimos perdón, Él es amplio en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y poder decirle al Señor: Señor, perdóname, sálvame, ten misericordia. Dice el texto número 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Eso es una gran verdad. Uno piensa de una manera, pero Dios tiene sus propios pensamientos. Y muchas veces son parecidos los de Él con los de nosotros, pero muchas veces no. Vuestros caminos, o sea, los caminos del hombre, a veces no son iguales con los caminos de Dios, con lo que Dios ha trazado. Y por eso Dios ha trazado una ruta hacia el norte y el ser humano va en otra ruta hacia el sur. Y ahí vamos torcidos, ahí vamos equivocados, en rutas diferentes. Por eso tenemos que alinearnos con Dios. Él no tiene que alinearse con mis caminos. Soy yo, es el ser humano el que tiene que alinearse en la ruta divina. Somos nosotros los que tenemos que decirle: Señor, ¿cuál es tu camino? ¿Por dónde es que vas? ¿Para dónde vas? Para yo unirme a esa ruta, a ese camino. Y el camino de Dios es el mismo Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Tenemos que unirnos a Jesucristo para estar en el camino de Dios. Por eso tú estás llamado a unirte, a caminar con Cristo, pidiéndole perdón y arrepintiéndote de tus pecados y entregándole tu vida al Señor para andar en el camino de Dios, para que nuestros caminos sean iguales al camino de Dios. Y el camino que es Cristo, ese es el único camino que nos lleva al Padre, que nos lleva al reino de Dios. No hay otro camino. Entonces el ser humano se inventa sus propios caminos. Se inventan las religiones, se inventan las ideologías, se inventan los conceptos, se inventa una cantidad de cosas diciendo: por aquí llego, pero por ahí no llega. Porque la Biblia es muy clara. El único camino que nos lleva al Padre se llama Jesucristo. Aleluya. El único camino que nos lleva a Dios es Jesucristo. Ese es el camino correcto. Por eso estamos llamados a caminar con Jesucristo, a recibirlo en nuestro corazón y a seguirle y a servirle todos los días. No importa la situación. Y porque mis pensamientos, dice el Señor, no son como los pensamientos del hombre. El hombre está pensando muchas cosas. El hombre está pensando en el dinero, en la fama, en el poder. El hombre está pensando en conquistar a Marte, conquistar los otros planetas. El hombre está pensando una cantidad de cosas. Pero esos son los pensamientos de Dios para el hombre. ¿Acaso la Biblia no dice que en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo amable, en eso debemos pensar? ¿Acaso el Señor no nos está diciendo qué es lo que debemos estar pensando en este tiempo de pandemia? ¿Qué es lo que estás pensando? Que ahora que ya se pase la crisis de la pandemia, entonces ahora sí voy a salir y voy a hacer esto y aquello y aquello y aquello. ¿No será mejor decirle: Señor, ahora que se acabe esta situación de confinamiento, ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? ¿Por qué mejor no ir a Él y decirle: Señor, revélanos, muéstranos qué debemos hacer como iglesia, como persona, como familia, como ciudad, como país? Para que no nos equivoquemos, para que hagamos
según los pensamientos del Señor. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será, aleluya, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Por eso nadie puede cambiar los planes de Dios, porque lo que Él estableció, así será. Porque si Él dijo que era así, así es. Si Él dijo lo que dijo, nadie lo debiera cambiar. Por eso Él dijo, el Señor dijo que la familia, pues el hombre se casara con la mujer y así formara un núcleo familiar. Entonces el hombre le dice, no, Dios, tú estás equivocado, no es hombre con mujer, es mujer con mujer y hombre con hombre. Pues nadie debiera cambiar el plan de Dios. El Señor ha dicho que honrarás a tu padre y a tu madre. Pero el hombre, ¿qué ha dicho? El hombre ha dicho, no, mi papá y mi mamá que se defiendan como pueda, voy a hacer mi propia vida. Yo voy a buscar la manera de vivir yo. Ellos ya no me importa. Cambiando lo que Dios estableció. Y por eso estas consecuencias. Y por eso estos virus. Y por eso una cantidad de cosas que uno no ve ni percibe, pero que Dios permite para llamarnos la atención y decirnos, miren, están haciendo cosas que yo no dije. Están haciendo cosas que yo dije fue lo contrario y ustedes la están haciendo de otra manera. Y Dios es soberano y Dios puede llamarnos la atención. Dios puede llamarle la atención a su creación porque Él es el creador. No lo contrario. No la creación llamarle la atención al creador. La Biblia dice que el barro no debiera decirle al alfarero, hey, ¿qué estás haciendo? Porque el alfarero es el que manipula, es el que manipula el barro. El creador es el que tiene autoridad sobre su creación. Por eso, mis amados, ¿por qué no reflexionamos en cuanto será que en medio de esta pandemia lo que Dios está buscando es que tú y yo le pidamos perdón? Nos arrepintamos de todas estas cosas que hemos hecho o que hemos dejado de hacer. Porque se peca por hacer y se peca por no hacer. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le convierte en pecado. ¿Cuántas cosas nosotros pudimos haber hecho y no las hicimos? Nos quedamos quietos, no compartimos la palabra, no edificamos a la gente y por eso estamos llamados a reflexionar en este tiempo. Yo quiero concluir esta reflexión tocando tu corazón para decirte y para dejar contigo hoy esta palabra. Esta palabra que dice, así será mi palabra, la palabra del Señor, que sale de la boca del Señor, que no volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiere. Que Dios haga su voluntad. Y si su voluntad es que esta pandemia toque vidas, llegue a los pueblos, para que la gente reflexione y la gente se arrepienta y la gente busque al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Y si con esa plaga hasta algunos hermanos les toca morir, Señor, hágase tu voluntad. No queremos cambiar los planes de Dios. No queremos atravesarnos en el camino de Dios, sino que Él haga como Él quiere. Y si lo que Él quiere es que yo me arrepienta y que yo le pida perdón a mi Señor,
entonces yo estoy llamado a hacerlo, a pedirle perdón a mi Señor. Yo quisiera orar en esta mañana contigo que estás ahí y juntos poder pedirle perdón al Señor. Porque Dios quiere que nos arrepintamos. Pues no tendríamos que esperar una pandemia para arrepentirnos, sino cuando creamos en el Evangelio. Pero a veces, en medio de la presión, tenemos que pensar en que es una necesidad venir a los pies del Señor. Ahí donde tú estás, amigo y amiga, si tú no le has entregado tu corazón al Señor, yo te invito para que lo hagas ahora. Y yo te voy a guiar en esta oración. Repite conmigo ahí en tu corazón. Dile: Señor Jesús, yo te doy gracias porque si has permitido este tiempo, esta crisis, esta situación, este virus, buscando mi arrepentimiento, que yo me vuelva a ti, aquí estoy, Señor. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón y te entrego mi vida, Jesús. Y tomo tu palabra y tomo tu presencia como el camino correcto, para que tú seas mi camino y tus palabras sean mis pensamientos de hoy en adelante. Y yo te sigo y te sirvo de hoy en adelante. Ayúdame, Espíritu Santo, a obedecerte. Y ten misericordia de mí, de mi familia y de mi país, de mi ciudad, de mi comunidad donde vivo. Amén. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Mi estimado, mi querido amigo y hermano en Cristo, gracias al Señor por su palabra. Yo los bendigo en esta mañana en el nombre del Señor. A todos ustedes, miembros de la iglesia y hermanos, amigos que están escuchando y viendo esta producción, yo los bendigo como ministro del Evangelio en el nombre del Señor, para que les dé un buen día, una buena semana, y para que sigamos caminando y pensando y haciendo la voluntad del Señor. Hasta pronto, y que la gracia de mi Señor sea con todos ustedes. Amén y amén.